El mundo está entrando en un periodo de profunda polarización, con una escalada de guerras y conflictos militares. Todas las miradas están puestas ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que no solo determinará el destino de estos dos países, sino que también afectará al equilibrio de poder mundial. Desde los tensos acontecimientos en el este de Ucrania hasta la implicación cada vez más evidente de las grandes potencias, todo apunta a una guerra que probablemente no termine pronto. Este enfrentamiento no solo traspasa las fronteras nacionales, sino que se convierte en un feroz campo de batalla entre las principales facciones e intereses del mundo. La guerra en Ucrania, liderada por Rusia, es cada vez más compleja e impredecible, empujando a todo el mundo a una espiral de cálculos estratégicos que ninguna de las partes puede controlar realmente. Analicemos juntos esta cuestión. En primer lugar, un tema que puede sorprenderle. Aunque Ucrania conmocionó al mundo con su ataque sorpresa a Kursk, resistiendo a la par que un país poderoso como Rusia, no se puede negar que hay momentos en los que Ucrania se muestra pasiva y en desventaja, en parte porque el potencial de Ucrania no es realmente fuerte, y en parte por culpa de Estados Unidos y la OTAN. Sí, has oído bien. La verdad es que los aliados han ayudado mucho a Ucrania, pero 10 años de errores por parte de Estados Unidos y la OTAN han provocado que Ucrania tenga una grave escasez de munición. Profundicemos. Durante los últimos 30 meses de guerra, la mayoría de los fracasos de Ucrania contra Rusia, desde la reciente retirada cerca de Volodymyr II hasta el fracaso en la ofensiva general del año pasado, todos tienen la sombra de una razón inherente: la falta de munición. Resulta desconcertante que, a pesar del continuo apoyo armamentístico y financiero de Estados Unidos y la OTAN, los proyectiles de artillería que puede utilizar el ejército ucraniano escasean desde hace más de 2 años. Así que la pregunta es, ¿cómo puede una alianza de más de 50 países, incluido Estados Unidos, no proporcionar suficientes proyectiles de artillería para un pequeño ejército como el ucraniano? La respuesta está en las políticas erróneas de Estados Unidos y la OTAN en los últimos 10 años. Desde que Rusia se anexionó Crimea en 2014, Estados Unidos y la OTAN han cometido muchos errores a la hora de predecir y resolver el problema de la producción de munición, lo que ha provocado una grave escasez de proyectiles de artillería de 155 mm en Ucrania. Esto ha tenido efectos negativos en la guerra entre Ucrania y Rusia, dificultando al ejército ucraniano mantener la defensa y el ataque. Otra razón que debemos mencionar son las advertencias ignoradas. Después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, expertos y líderes militares de Estados Unidos y la OTAN han advertido repetidamente sobre la debilidad de la industria de defensa occidental, especialmente en la producción de municiones. Sin embargo, estas advertencias no fueron escuchadas ni los gobiernos estadounidense y europeo actuaron con prontitud. Esto llevó a que las fábricas de municiones de EU y Europa quedaran paradas o cerraran por completo. Uno de los mayores problemas fue que la producción de proyectiles de artillería de 155 mm, un tipo de munición sumamente importante en la guerra entre Rusia y Ucrania, disminuyó drásticamente a partir de 2014. De hecho, desde el verano de 2014 hasta el otoño de 2015, Estados Unidos no añadió nuevos proyectiles de artillería a sus arsenales. Errores técnicos y violaciones de la seguridad provocaron que muchas líneas de producción tuvieran que cerrarse en múltiples ocasiones. Además, el descubrimiento de grietas en los proyectiles de artillería en 2021 hizo que la capacidad de producción se redujera a la mitad durante varios meses. El subsecretario del Ejército estadounidense para Adquisiciones, Logística y Tecnología, desde 2018 hasta enero de 2021, ha declarado que la escasez no es un problema nuevo, sino el resultado de años de errores estratégicos, financiación inestable y escasez de producción. En el frente, cerca de Kramatorsk, Ucrania, todos los soldados de las trincheras admiten que la falta de proyectiles de artillería de 155 mm ha permitido a Rusia ganar ventaja en el campo de batalla. Los proyectiles de artillería de 155 mm son una de las armas más importantes de Ucrania en la lucha contra los ataques rusos. Sin embargo, los suministros de estos proyectiles se están agotando. Según un informe de Reuters,
A muchas unidades de combate ucranianas solo les queda un puñado de proyectiles al día y, en algunos casos, a brigadas enteras solo les quedan 4 proyectiles para defender una zona de decenas de kilómetros de largo. Esta escasez de proyectiles de artillería ha debilitado gravemente las capacidades ofensivas y defensivas de Ucrania. En el campo de batalla, donde se combate sin descanso, la escasez de munición se ha convertido en un grave problema que afecta a la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas. Muchos soldados en el frente se enfrentan a la sensación de impotencia cuando no tienen suficientes proyectiles de artillería para apoyar sus ataques críticos. A menudo tienen la sensación de carecer de la protección necesaria en medio de la tormenta de fuego de la guerra. La falta de munición no solo supuso un reto a la hora de llevar a cabo los ataques, sino que también obligó a los comandantes a cambiar sus planes estratégicos. Muchas campañas tuvieron que cancelarse y reorientarse hacia operaciones defensivas, cavando trincheras para proteger sus posiciones. Esto no solo ralentizó el progreso de las operaciones militares, sino que también creó cambios significativos en la situación de la guerra. Echemos un vistazo a algunas de las regulaciones erróneas en la producción de municiones hasta el momento. Por ejemplo, en 2014, Estados Unidos decidió cambiar el uso de TNT en los proyectiles de artillería, de 155 mm por otro compuesto explosivo llamado IMS-101. Sin embargo, esta decisión no solo no ayudó a la guerra, sino que se convirtió en un costoso fracaso. Este cambio ralentizó la producción y, a mediados de 2023, el ejército estadounidense tuvo que volver a utilizar TNT debido al fracaso del IMS-101. Otro factor que ha agravado la escasez de proyectiles es la dependencia de materias primas extranjeras. Algunos productos químicos necesarios para fabricar proyectiles, incluidos los producidos en China y India, han empezado a escasear debido a los cambios en las relaciones comerciales internacionales y a la dependencia de fuentes extranjeras. En particular, una fábrica de TNT en el este de Ucrania, donde Estados Unidos planeaba importar TNT para los proyectiles, fue ocupada por Rusia al comienzo de la guerra, cortando por completo su suministro. Escasez de mano de obra y recursos. Además de la escasez de proyectiles, Ucrania también se enfrenta a una grave escasez de mano de obra. Mientras que Rusia dispone de abundantes recursos humanos y materiales, Ucrania tiene cada vez menos soldados y municiones. Un alto mando del ejército ucraniano compartió recientemente con Reuters información preocupante sobre la actual situación bélica. Dijo que la escasez de municiones está creando graves problemas a las Fuerzas Armadas, afectando a la capacidad de combate y a la moral de los soldados. Cuando el ejército ucraniano dispone de suficientes proyectiles de artillería, puede llevar a cabo operaciones de combate con mayor eficacia. Pero la disminución de los suministros de munición ha provocado cambios significativos en la estrategia militar. En la situación actual, muchos planes ofensivos han sido cancelados o ajustados, y las unidades militares han tenido que pasar a operaciones defensivas para proteger sus posiciones. El comandante también subrayó que esta grave situación no solo afecta a los resultados de los combates, sino que también crea ansiedad e inseguridad entre las filas de los soldados. Estos se enfrentan a mayores riesgos cuando no disponen de munición suficiente para protegerse en los enfrentamientos. Esto pone de relieve la importancia de mantener el suministro de armas y municiones, no solo para garantizar la capacidad de combate, sino también para mantener la moral de las Fuerzas Armadas. Estos retos plantean un problema militar y logístico urgente, que requiere que los líderes militares actúen con rapidez para garantizar que el ejército esté preparado para responder a cualquier situación en la guerra en curso. Por eso los aliados de Ucrania están trabajando duro para superar esta debilidad crítica. Sin embargo, la cuestión es si el esfuerzo de recuperación es oportuno en el contexto actual. Estados Unidos y sus aliados se han comprometido a proporcionar más ayuda militar a Ucrania, incluidos proyectiles de artillería 155 Lee. Sin embargo, la producción de nuevos proyectiles de artillería en fábricas de Turquía y Europa se enfrenta a muchas dificultades, desde problemas de infraestructura hasta escasez de materias primas y tecnología. Algunas fábricas que producen proyectiles de artillería de 155 Lee NEE, como la de Scranton, Pennsylvania,
han estado funcionando a muy baja capacidad debido a la falta de inversión y al nivel único de los últimos años. El Congreso estadounidense ha aprobado una ayuda de unos $6,000 millones para impulsar la producción de artillería y construir nuevas fábricas. Pero se espera que el proceso lleve tiempo y no satisfaga de inmediato las necesidades urgentes de Ucrania. Algunos expertos de la industria afirman que, aunque se apliquen estas medidas, es poco probable que basten para disuadir los ataques rusos. La escasez de proyectiles no es solo una dificultad para Ucrania, sino que también pone de manifiesto problemas más profundos de la industria de defensa occidental, como la capacidad de producir y suministrar armas en situaciones de emergencia. Está claro que los errores de apreciación de la situación, unidos a la falta de inversiones oportunas, han dificultado que Estados Unidos y la OTAN presten un apoyo eficaz a Ucrania en su guerra contra Rusia. El 3 de octubre, el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, General Alexander Sisky, anunció el refuerzo de las defensas en la región de Donetsk, en el este, justo un día después de que las fuerzas rusas anunciaran su retirada de la ciudad de Vuleda. En la actualidad, el ejército ruso avanza lenta pero constantemente en varias zonas del este de Ucrania, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas ucranianas durante una incursión sorpresa en el oeste de Rusia en agosto para frenar el avance del enemigo. La situación actual demuestra claramente que es necesario mantener y reforzar las capacidades de defensa para hacer frente a los crecientes desafíos del ejército ruso. El general Oleksandr Sisky anunció recientemente que se incorporará a la 25 Brigada Aerotransportada Slava Sychev, en uno de los frentes más calientes de Pokrov, donde Rusia está intensificando su ofensiva, aunque no se ha revelado la ubicación exacta. Se trata de una zona de importancia estratégica en el este de Ucrania. El ejército ucraniano lleva más de 2 años y medio luchando en este conflicto y ahora se está centrando en reforzar sus defensas. El 2 de octubre, los militares ucranianos decidieron retirarse de la ciudad minera de Vulida, un bastión que ha resistido ferozmente los ataques rusos. El mando militar en el este de Ucrania dijo que la medida tenía por objeto evitar el cerco de las fuerzas rusas y preservar las tropas y el equipo. Rusia ha utilizado tácticas similares para hacerse con el control de muchas otras regiones de Ucrania, aunque hasta ahora ha mantenido en su poder menos del 20% del territorio del país. El presidente ruso Vladimir Putin sigue insistiendo en el objetivo de Moscú, de hacerse con el control de la totalidad de las regiones de Donetsk y Luhansk. Las tropas rusas avanzan lenta pero constantemente a lo largo de un frente de 150 kilómetros en Donetsk, con Pokrov como uno de los principales centros logísticos. En las últimas 24 horas se han registrado 142 enfrentamientos, siendo los principales focos de tensión los frentes de Pokrov y Cracovia. Durante una visita a Ucrania, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la alianza seguirá apoyando a Ucrania en su lucha. El señor Rutte subrayó la importancia de mostrar apoyo en estos momentos. Ambas partes debatieron las urgentes necesidades militares de Ucrania, y el presidente Zelensky pidió a los aliados que aumenten los suministros de armas para que Ucrania pueda contrarrestar la ofensiva rusa con mayor eficacia. La situación es cada vez más tensa, ya que tanto Ucrania como Rusia han informado del derribo de un gran número de aviones no tripulados en ataques recientes. Ucrania declaró que sus defensas aéreas destruyeron 78 de los 105 drones rusos, interceptados en las regiones de Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kiev y Odessa. Mientras tanto, los ataques de drones rusos han causado importantes daños en las infraestructuras, especialmente en las líneas eléctricas, lo que ha provocado apagones en Odessa. Ambas partes están intensificando los ataques con drones, causando importantes daños y aumentando las tensiones en la región. El ejército ruso afirma haber destruido un depósito de municiones en Donetsk y derribado 113 drones ucranianos, más de la mitad de ellos en la región fronteriza rusa de Bengarov. Bengarov también informó de algunas bajas, entre ellas varios heridos y varias viviendas destruidas. Las defensas aéreas rusas
también actúan en las regiones de Briansk, Kursk y Donetsk. Ucrania afirma haber atacado con misiles balísticos una estación de radar rusa, reduciendo así la capacidad de Rusia para detectar e interceptar misiles ucranianos. Ucrania también ha afirmado recientemente haber borrado la ventaja en potencia de fuego de Rusia. En concreto, Ucrania afirma que está presionando a las reservas rusas, igualando la potencia de fuego enemiga. El viceministro de Defensa ucraniano, Ivan Havrilyuk, afirmó en un reciente acto benéfico que la disparidad en el uso de proyectiles de artillería en el frente ruso-ucraniano ha disminuido en comparación con el invierno pasado. En aquel momento, la proporción era de 1 a 8. Ahora es de 1 a 3. Esto significa que, al borrar la ventaja de potencia de fuego de Rusia, están ejerciendo presión sobre las reservas del país. La nueva declaración es coherente con las declaraciones anteriores del comandante en jefe ucraniano Oleksandr Syrskyi y del presidente Volodymyr Zelensky del mes pasado, que afirmaron que Ucrania había devuelto 2,5 proyectiles disparados por Rusia. No hubo una explicación completa del cambio, pero Zelensky sugirió que podría haberse debido al ataque de Ucrania contra la región rusa de Kursk el 6 de agosto. Otras posibles razones son que Ucrania recibió la devolución de la ayuda estadounidense en mayo de este año, tras sufrir una escasez de proyectiles en el invierno de 2023-2024, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos retrasaron la ayuda militar durante 6 meses. Esta cifra supone unos $5.500 millones procedentes de las reservas existentes y $2.400 millones en el marco de la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania, USAID, por sus siglas en inglés, que incluye la introducción de nuevas armas. La industria de defensa ucraniana también podría desempeñar un papel clave. Este año, Kiev comenzó a producir en su territorio proyectiles de artillería de 155 mm. La semana pasada, el ministro ucraniano de Industrias Estratégicas, Herman Smetana, declaró que Ucrania produciría este año más artillería que cualquier otro país del mundo. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, declaró en un foro de la industria de defensa, celebrado en Kiev del 2 al 19, que la industria de defensa ucraniana había triplicado su tamaño el año pasado y se había duplicado en los 8 primeros meses de este año. Un cuarto factor podría ser la rapidez con la que Ucrania destruye munición y artillería rusa. Por ejemplo, los notables éxitos en la destrucción de instalaciones logísticas y depósitos de munición rusos con drones ucranianos de producción nacional. Por ejemplo, los ataques a 2 depósitos de armas en las regiones rusas de Tver y Krasnodar Krai destruyeron hace 2 semanas unas 32.000 toneladas de munición. Durante el fin de semana, el Estado Mayor ucraniano afirmó haber atacado otro depósito de municiones en la zona de Kotluban, en la ciudad rusa de Volgogrado, aunque las imágenes por satélite de la NASA mostraron que la explosión se produjo fuera de las instalaciones. Mientras tanto, los aliados de Ucrania también han anunciado nuevos paquetes de ayuda militar, incluida la cooperación militar industrial. Por ejemplo, Ucrania y Dinamarca firmaron el 29 de septiembre un acuerdo de cooperación en materia de defensa con un nuevo modelo de financiación por el SI, que Dinamarca aportará 175 millones de euros a la industria armamentística nacional ucraniana. Atraerá otros 400 millones de euros procedentes de los beneficios de los activos estatales rusos congelados. El dinero se utilizará para desarrollar drones de ataque, minas antitanque y misiles ucranianos. Mientras tanto, Rusia también ha recibido el apoyo de sus aliados China, Corea del Norte e Irán. China ha estrechado sus lazos económicos con Rusia, especialmente mediante la compra de petróleo y gas, y ha proporcionado cierto apoyo tecnológico y logístico, aunque no ha revelado públicamente su apoyo militar. Se cree que Corea del Norte ha proporcionado munición y armas antiguas de la era soviética para ayudar a Rusia a mantener su suministro de proyectiles de artillería. Mientras tanto, Irán ha proporcionado públicamente drones Shahid a Rusia, que Moscú ha utilizado ampliamente en sus ataques contra Ucrania. Este apoyo ha ayudado a Rusia a mantener su capacidad ofensiva frente a la presión de Occidente.
Puede decirse que la guerra de 2 años está llegando a su clímax y cualquier acontecimiento podría cambiar la situación. Todavía es difícil conocer el final de esta historia, pero sin duda hemos visto ante nuestros ojos las desafortunadas consecuencias de una guerra sin sentido. Como amantes de la paz, creo que todos esperamos que la guerra termine pronto. Pero, ¿cuándo ocurrirá? Háganoslo saber comentando a continuación. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir notificaciones cuando haya nuevos vídeos. Gracias por vernos. Volveremos pronto. Hasta pronto.